Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y trabajo con un equipo increíble pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios. Y quiero invitarte a que al terminar el servicio, si es tu primera vez, pases por una de nuestras mesas de próximos pasos. En todos nuestros campos tenemos mesas de los próximos pasos. ¿Qué es lo que tiene que decir ahí? Te hablar sobre grupos pequeños. Nosotros somos una iglesia de grupos pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos una iglesia que nosotros entre semanas nos reunimos en casas y nos reunimos también en el edificio aquí en las iglesias y ministramos y hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces quiero invitarte a que hagas eso. Si estás en línea, también pregunta a los anfitriones. Yo esta información también, ahí en el chat te dejan también información. Mire, el 14 de septiembre es la Noche Internacional. Te invito a que te unas con gente de tu país y te invito a que digas, vamos a hacer pozole. Vamos a hacer arepas colombianas, porque las arepas son de Colombia. Vamos a hacer chimichurri. Vamos a hacer guasacaca, nacatamal, tacos, hallacas. No, hallacas tiene mucho trabajo. Vamos a hacer tamales, también tiene mucho trabajo. Y vengamos a celebrar con nuestros hermanos africanos de las islas del Pacífico, con nuestros hermanos así de 6 pies, ojos azules, con nuestros hermanos de piel tostada también. Como los términos latinos tenemos un poquito de todo. Por favor, no te la pierdas. Y lo más importante, vamos a predicar a Jesús en las naciones. En Apocalipsis capítulo 7 dice que de toda tribu, de toda lengua, estaban adorando al Cordero de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer. 14 de septiembre, de 4 a 7 de la noche, no te lo puedes perder. La entrada es gratis, pero únete con un equipo, hagan, como dice, un serrucho, una vaca, una colecta y traigan algo para servir. Y el año pasado los salvadoreños hicieron como 1000 pupusas. Y buenas que están las pupusas, ¿eh? Una de las líderes del grupo me dijo que no iba a poder estar y yo me puse casi a llorar cuando me lo dijo. Pero va a estar bueno. Ok. Estamos en la serie que habla de Jesús, enfocándonos en quién es Él. Y la semana pasada te hice esa pregunta. Te dije, ¿quién dices tú que es Jesús? Esa es una pregunta muy importante. Tu respuesta a esta pregunta, ¿quién dices tú que es Jesús?, va a marcar tu perspectiva y tu relación con Cristo. Si tú dices que Cristo es un buen maestro, es un revolucionario, es un lunático, es un pensamiento histórico que no existió, así va a ser tu relación con Cristo. Si es que tienes relación con Cristo. Si tú dices que Cristo es el Hijo de Dios, que se humanó, que murió en la cruz y resucitó de la muerte y que viene de nuevo, así más probable es que sea tu relación con Cristo. Lo interesante es que los cristianos no somos los únicos que nos identificamos con Jesucristo. Ahora, somos los que decimos que tenemos el pensamiento y la guía de Jesucristo y que amamos a Jesús. Pero los musulmanes también hablan de Jesús. Los hindúes hablan de Jesús. Los budistas hablan de Jesús. Los comunistas hablan de Jesús. La comunidad LGBT se identifica con Jesús. Entre muchos otros grupos que se asocian con Jesucristo de distintos niveles y a su manera. La pregunta es si tú conoces a Jesús de manera bíblica. Esa es la pregunta. En las universidades nos hablan de Jesucristo histórico, porque por muchos años decían que Jesucristo era un mito, que no existía, y después dijeron, no, sí existió. Pero fue un simple maestro, rabino del siglo I, dicen a veces en las universidades. Yo te digo que Jesús no era un lunático, no era un revolucionario, y sin importar tu concepto de quién es Jesús, eso no va a cambiar quién es Jesús. Si tú dices que Jesucristo es lunático, Jesucristo no es lunático porque tú lo digas. Si tú dices que Jesucristo era un revolucionario, Jesucristo no es un revolucionario porque tú lo digas. Entonces, hoy yo quiero ver en quién dice la Biblia que es Jesús. Eso es lo que a mí me gusta ver. ¿Quién dice la Biblia que es Jesús? Y te voy a decir la declaración más importante en todo el mensaje de hoy, que yo creo que es lo que la Biblia te dice. Jesús es Dios. Esa es la declaración que yo quiero hacerte hoy. Jesús es Dios. ¿En qué manera podemos comentar esto? Primero que nada, Jesucristo no es un Dios entre muchos dioses. ¿Okay? No es que es un Dios entre un panteón de dioses. Jesús es la segunda persona en lo que la teología cristiana ha puesto como la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios. Y cuando decimos segundo no estamos diciendo que es inferior al Padre ni superior al Espíritu Santo. Estamos diciendo que entre una unidad, porque Dios es una unidad compuesta, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son tres dioses, es un solo Dios, Jesucristo está en esa unidad.
Entonces, Jesús no es una manifestación de Dios. Dios no es un Dios que se manifiesta de tres maneras. Son tres personas. Es muy diferente ser tres manifestaciones a ser tres personas, que son distintas una a la otra, pero son iguales en esencia, lo que lo hace ser Dios, y en naturaleza, que son Dios. Entonces, hay mucho que podemos hablar sobre la deidad de Cristo. Y si preguntas si Cristo dijo alguna vez claramente, yo soy Dios, en la Biblia, la respuesta es no. Jesucristo en una parte dijo claramente, yo soy Dios. Sin embargo, hay muchísimos textos bíblicos que te dirigen a ti hacia la dirección de quién es Jesús. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Te pido que me tengas misericordia, mucha paciencia y mucha gracia, porque este mensaje está complicado. Pero yo le pido a Dios de verdad que me dé la simplicidad para hablar lo que es complicado a una manera que todos comprendamos y salgamos de aquí con claridad de quién es Jesús. ¿Amén? Y el grupo de oración estuvo orando por mí también esta mañana varias veces. Así que sé que vamos a hacerlo con el favor de Dios. Vamos a la Biblia para ver quién es Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 1 al 2, para mí comienza a darme un destello muy claro de quién es Jesús. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La lepra es una enfermedad altamente contagiosa, se contagia por el aire. Si usted es en un cuarto y una persona tiene lepra, esa bacteria, esa enfermedad se contagia en el aire, y también por el toque se contagia. Si un leproso entraba a la ciudad, tenía que entrar haciendo ruido diciendo impuro, 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 porque si no hacía eso, entonces la gente tenía el derecho de apedrearlo y matarlo. ¿Ok? Ahora Jesucristo está saliendo del monte. Entonces el leproso se acerca, se postra y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Al yo leer esto, yo tengo que hacerme la pregunta automáticamente. Para este leproso, ¿quién era Jesús? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme. Para este leproso, ¿quién era Jesús? Esa pregunta y esa petición, Señor, si quieres, puedes limpiarme, no es cualquier cosa. Porque hoy en día la lepra puede ser tratada. Yo en mi país hay leprecomios. Y pues yo he visto cómo a los leprosos se le caen las extremidades porque no sienten y como que se pudre la piel, la nariz, los oídos, todas esas cosas. Y son personas que están en una situación muy difícil. Y en la época de Jesucristo, hacer una petición como, Señor, si quieres puedes limpiarme, eso no es cualquier petición, señores. Porque en la época de Jesucristo no existía la ciencia moderna de la medicina y no se podía controlar la lepra. De hecho, la lepra era tan contagioso que los leprosos vivían separados todas sus vidas. Y esta petición no es cualquier petición. Esto no es, Señor, si quieres me das un vaso de agua. Señor, si quieres me estrechas la mano. No. Esto es una petición imposible. Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces yo me tengo que hacer la pregunta, para este leproso, ¿quién era Jesús? Y la respuesta es obvia. El único que tenía poder para sanar una enfermedad incurable. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, cuando sigues leyendo, en el versículo 3 dice, Jesús hizo lo imposible y lo impensable. Tocó al leproso. La lepra se pega por tocar. Y Cristo tocó al leproso, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. El asunto está en que la pregunta del leproso era algo imposible, la petición. Y la respuesta de Jesucristo era también imposible. ¿Y qué ocurrió? La lepra fue desaparecida. ¿Por qué? Porque la respuesta es, Jesús es el que tiene poder para curar enfermedades incurables. Jesús es el que tiene poder, con el poder de su palabra, de decir, sé limpio, y la persona ser limpia. Entonces, ¿quién era Jesús para este leproso? El único que tenía poder para sanarle. Cuando seguimos en Mateo capítulo 8, y vamos a estar en todo el capítulo, porque está muy interesante. Versículos 5 al 6 te dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? Eran soldados romanos que estaban sobre 100 soldados aproximadamente. Y los centuriones tenían mucho poder. Todos los recursos del reino y tenían los recursos médicos. Entonces, y los centuriones, aparte de eso,
quiero decirles, y los romanos no aceptaban al Dios de Israel, primero que nada, lo veían como que eran unos tontos los judíos porque tenían un solo Dios, y segundo, ellos veían a los judíos como inferiores a ellos. Entonces, este centurión viene donde Jesucristo, lo cual está rompiendo todas las normas de los centuriones de la época, y le dice a Jesucristo, rogándole que un romano le ruegue a un judío. Está interesante. Diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Entonces el centurión se acerca a Jesucristo y yo tengo que hacerme la pregunta. Para este centurión, diga conmigo, ¿quién era Jesús? Para el leproso era el único que podía sanar. Pero si el centurión va donde Jesucristo y le dice, oye, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo. Entonces la pregunta es, para el centurión, ¿quién era Jesús? Y la respuesta es sencilla. Jesús es el único que tenía autoridad para sanar a un paralítico a la distancia. ¿Sí me está siguiendo el hilo de lo que te está diciendo el texto bíblico? Sigue leyendo, versículos 7 y 9 de Mateo 8. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno. Otras palabras, yo sé quién yo soy. De que entres bajo mi techo. Solamente, esto es muy importante, solamente di la palabra. Y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ve y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Para este centurión, Jesucristo no tenía ni siquiera que estar presente, sino con el simple hecho de decir la palabra, ocurría. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, para este centurión, ¿quién era Jesús? Era una autoridad superior a la que él tenía, porque él tiene autoridad física. Para él Jesucristo tenía una autoridad espiritual que iba más allá de lo físico. Un romano, enemigo del pueblo de Israel, reconociendo el poderío de Jesús. En el versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero si seguimos leyendo entonces en Mateo 8, del 14 al 16, vamos a encontrar algo bien interesante. Te dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio, léalo conmigo. Señores, Pedro estaba casado. A mí me dicen, el apóstol Pedro no estaba casado. Sí estaba casado. Sí estaba casado. Y para los hombres que son unos sinvergüenzas, echados a perder cristianos, dicen que Pedro negó a Jesucristo porque le sanó a la suegra. Totalmente falso. Falso. No es verdad. ¿Ok? Yo tengo una suegra que es una maravilla. De verdad, sí lo es. Entonces dice, y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano, nuevamente la toca. Y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó, oiga, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta, para la suegra de Pedro y para la familia que trae a los endemoniados y que trae a los enfermos, ¿quién es Jesús? ¿Sí me explico cómo va la pregunta? Y para la fiebre y para la enfermedad que tenía el centurión y para la lepra, ¿quién es Jesús? ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo o no? Entonces lo que ocurre es que en medio de todas estas cosas, Jesucristo sana y con el poder de su palabra, porque la palabra de Jesús tiene poder. Ahora, a mí me llama la atención que con el poder de su palabra, la creación fue hecha con el poder de la palabra de Dios. Dios llama las cosas que no son como si son, aunque aún no fueran. Dios dice, vive y vive. El Espíritu Santo vio los huesos secos en Ezequiel y dijo, estos huesos vivirán, y vivió. La palabra de Dios tiene efecto de traer vida, restaurar la lepra. Todo se sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué trajeron los familiares a estas personas a Jesús? ¿Por qué? La pregunta es, ¿quién era Jesús para ellos? El único que tenía poder sobre demonios, el único que tenía poder sobre las enfermedades. Pero si seguimos leyendo, en Mateo capítulo 8, versículos 24 a 26, ahora nos habla de un suceso ya no público, sino solamente con sus discípulos. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Oye, esto es increíble. Una tormenta en plena mar, que todas las barcas y Jesucristo durmiendo. Tranquilo, roncando. Se imaginaba a lo mejor, algún día va a existir una playa llamada Cancún. Estoy cansado. He echado fuera demonios toda la semana. Sanado enfermos. He tratado con los fariseos. Oye, me imagino allá en Cancún roncando el Señor ahí, tomándose una agüita de coco ahí, sabroso. Y la tempestad ocurriendo. Los discípulos se asustaron, porque hay una tempestad que levanta la barca y Jesús está durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces yo tengo que hacerme la pregunta: para los discípulos en medio de la tormenta, ¿quién es Jesús? Porque estos tipos tenían experiencia del mar, ¿ok? Y otra cosa, los científicos con toda la tecnología que tienen hoy, ellos no te pueden controlar a ti una tormenta marítima. Te la estudian. Ni los huracanes te los controlan, te los estudian. Ni tampoco los tornados te las estudian. Ni las tormentas eléctricas te las estudian. Entonces los discípulos en la barca tenían que hacerse una pregunta: ¿quién es Jesús? Y esta es la respuesta. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. La respuesta es que Jesucristo para ellos era el único que tenía poder sobre la tempestad, sobre el mar, sobre las olas. Y para el mar, ¿quién era Jesús? El único que podía controlarlo. Y para la tormenta, ¿quién era Jesús? El único que podía apaciguarla. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí tiene sentido. Y cuando sigue leyendo el versículo 27, entonces la pregunta se hace más amplia. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Si seguimos leyendo, lo vamos a encontrar ahora con otro grupo que también tiene que hacerse la pregunta: ¿quién es Jesús? Mateo 8, versículos 28-29 dice: y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yo he estado en sitios y he visto casos como este. ¿Okay? No me ha gustado porque esto asusta. Y también he visto las liberaciones de ellos también. En el nombre de Jesús. ¿Okay? Entonces, cuando llegamos a la tormenta, que de paso yo siempre me he hecho la pregunta: ¿por qué la tormenta ocurrió antes de que hubiera esta liberación? ¿Sería que Satanás quería que Jesucristo no llegara a liberar a estos endemoniados? Pues si usted pone a ver, Jesucristo movilizó a todo su equipo, utilizó todos sus recursos para echar fuera el demonio de esos dos tipos. Y entonces, ¿qué ocurre? Sencillo. Mateo 8:29. Y clamaron diciendo, ¿quiénes clamaron? Los demonios que estaban en los tipos. ¿Qué tienes con nosotros? Y la pregunta es, para los demonios que estaban dentro de ellos, ¿quién es Jesús? Y aquí está la respuesta. Léelo conmigo. Jesús, hijo. Oh, ya va. No es solamente la tormenta, no son la lepra, no es el centurión, el leproso, no es las familiares, los que están enfermos, los demonios. Ahora son demonios dentro de dos personas en particular. Y la respuesta en quién es Jesús para ellos es Jesús, hijo de Dios. Aún los demonios conocen quién es Jesús. En las universidades que dicen que Jesucristo no es nadie, pero en el mundo espiritual saben quién es Jesús. Entonces yo tengo que ver esto y dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo, porque ellos sabían que Cristo iba a morir en la cruz de Calvario. Y la respuesta de quienes piensan los demonios que Jesús es Jesús, hijo de Dios. La historia termina en que Jesucristo echa fuera a los demonios. Y entonces dos hombres endemoniados, que estaban endemoniados por mucho tiempo, le voy a decir algo, la gente no queda endemoniada simplemente por quedar endemoniado. Cuando una persona queda endemoniada es porque ha abierto su corazón a hacer ciertos rituales y ciertas cosas, donde se ha metido en un mundo donde abiertamente le ha dicho a los demonios, entren en mi vida. Sencillo. ¿Ok? Entonces, esto quiero explicarlo bien claro. Ningún demonio puede entrar en un cristiano que está lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay una doctrina por ahí que se mueve, que los cristianos pueden endemoniados. Si usted tiene el Espíritu Santo, ningún demonio puede entrar en usted. Sencillo y se acabó. No me vengan con esas loqueras, no es bíblico. ¿Ok? Lo que sí es bíblico es que donde está el Espíritu Santo
está la presencia de Jesús. Eso sí es bíblico. Entonces, así como yo me lleno de la presencia del Padre y mi corazón siente paz, gozo, tranquilidad, así las personas, y Dios te llena para edificarte, para traer vida, Satanás puede llenar a una persona para hurtar, matar y destruir, y lo hace. Entonces, lo que a mí me sorprende de este caso es que dos endemoniados, en la mañana se pararon endemoniados, en la tarde estaban libres, y para el siguiente día ya eran predicadores del Evangelio de Cristo. ¡Wow! Solamente eso lo hace el Hijo de Dios. Entonces, para los demonios, ¿quién es Jesús? Dígalo conmigo, para los demonios, ¿quién es Jesús? Para la lepra, ¿quién es Jesús? Para el centurión, ¿quién era Jesús? Para la familia, los que tenían enfermos, ¿quién era Jesús? Pero no se queda ahí, los ángeles también lo llaman el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículos 30-32 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que la palabra hebreo es Joshua, que significa, o Yoshua, que significa, viene de Josué, y significa Salvador, ¿verdad? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hasta los ángeles reconocen a Jesús. Y el Señor Dios le dará el trono de David. Entonces, ¿quién dijo el ángel que era? Hijo del Altísimo y rey sobre reinar todas las cosas. Entonces, en Lucas 1:34 dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Se lo traduzco: chico, te equivocaste, yo soy virgen. No he estado con ningún hombre, yo no puedo quedar embarazada. Y el ángel le responde lo siguiente, en el versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Señor que nacerá, el santo ser que nacerá, será llamado. ¿Qué dicen los ángeles que es Jesús? Dilo conmigo: el Hijo de Dios. Oye, vale, espérate. Entonces, esto me dice a mí que el nacimiento de Jesús no fue producido por las relaciones sexuales con José y con María, sino que Jesucristo es el producto de un nacimiento virginal. Entonces, aquí es donde yo tengo que comprender lo difícil del mensaje. 100% hombre. ¿Por qué? Porque nació de una mujer llamada María. ADN humano a través de María. De la línea de David a través de María. 100% hombre. Pero como no hubo un hombre en el asunto, sino que fue obra y gracia del Espíritu Santo, 100% divino. Ahora, la gente me dice: tú estás loco, eso no puede pasar. O sea, siempre le falta un hombre. Señores, vea lo que la ciencia ha hecho. Hoy en día, con la eunogénesis, ni siquiera hace falta que un hombre esté presente. Con una célula pueden crear un embrio. Entonces, si un científico sencillo, mortal, puede hacer esto, el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, no puede hacerlo porque tú no lo crees. En serio. Porque tú mandas en quién es Dios. Tú decides quién es Dios. Y tú decides las cosas que existen, porque tú tienes ese poder, ¿verdad? Entonces, si un científico lo hace, tú dices: ay, los científicos lo hicieron. Ah, pero Dios lo hace, y dices: es imposible. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Puedo escuchar un gloria a Dios? Nos estamos explicando, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque estos pasajes me demuestran a mí que demonios, ángeles, centuriones, enfermedades, mal, tempestades, tienen un concepto de Cristo muy diferente al que la modernidad quiere que nosotros tengamos Jesús. Los homosexuales nos dicen: Jesucristo era homosexual. Los revolucionarios nos dicen: Jesucristo era revolucionario. Los políticos nos dicen: Jesucristo era un político y estaba en mi partido. Hasta el presidente de Venezuela dice que Jesucristo estaba con él. Los brujos dicen que Jesucristo estaba con él. Todo el mundo se mete a Jesucristo de bolsillo. Pero ¿quién está con Jesús? Los que conocen a Jesucristo de manera bíblica. Los que tienen una relación con él son los que están en Jesús. Esto es muy importante que nosotros comprendamos. El cristianismo tiene 2.400 millones de seguidores a nivel mundial. Y la segunda religión más grande son los musulmanes. 1.900 millones de seguidores a nivel mundial. ¿Ustedes saben que los musulmanes también dicen que Jesucristo nació de una virgen? ¿Sabía usted eso? No solamente, o sea, a mí me risa, dice: nada más los cristianos dicen que Jesucristo nació de una virgen. No, los musulmanes también lo quieren escrito del Corán. Ellos creen que Jesucristo nació de una virgen también. Entonces, el Hijo de Dios es muy importante porque es Jesús. Ahora, ¿quién dijo Jesús que él era?
Porque hemos hablado de la lepra, los demonios, los ángeles. Pero ¿quién dijo Jesús quién él era? Es una buena pregunta. Porque en una parte de la Biblia dijo, yo soy Dios. En una parte lo dijo. Pero ¿quién dijo Jesús quién él era? Vamos a Juan capítulo 8, versículo 53. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Por qué? Porque Jesucristo está discutiendo con los fariseos, líderes religiosos judíos, y ellos están diciendo a Jesucristo, te estás haciendo más grande que Dios. Y Abraham era aproximadamente 1800 años antes que Jesús. Y Moisés era aproximadamente 1500, 1400 antes que Jesús. Entonces, ellos están diciendo, tú estás haciendo igualado a Abraham, igualado a los profetas, igualado a las personas. Y Jesucristo responde en el capítulo 8 de Juan, versículos 56-57. Abraham, vuestro padre, oigan esto, se gozó de que había de venir mi día. Y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años. Porque quiero decirle que Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Para aquellos que ustedes que piensan que una persona joven no puede pastorear, entonces tú no puedes seguir a Jesús. ¿Me estás oyendo? Pastor, pero es que necesitamos una persona de 80 años. Claro que la gente de 80 años puede pastorear, hacer grande labor. Pero tu maestro a los 30 años comenzó el ministerio. Entonces tú me dices que una persona de 20 y pico, de 30 años no puede pastorear porque no tiene la experiencia. Entonces, no, pero es que Jesucristo era divino. Sí, pero estaba humanado, papá. Limitado en todas muchas áreas de humanas también. Entonces, seguimos aquí. Tú tienes un 50 años y has visto a Abraham. Otras palabras, tú estás loco. Versículos 58 y 59, este es Jesucristo respondiendo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes, esto es fuerte, antes que Abraham fuese, dilo conmigo, yo soy. Ejie, Asher, Ejie, en hebreo. Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que soy. Ejie, Asher, Ejie. Yo soy el que soy. Tomaron entonces piedras para arrojarle. ¿Por qué? Porque está diciendo que él es antes que Abraham. Y también por ende antes que Moisés. Pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. No pudieron tocarlos porque su tiempo no había llegado. Entonces ese término yo soy, ego emi en griego, yo soy. Yo soy. Ese término que Jesucristo está usando, los judíos lo conocían muy bien. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 3, Moisés, cuando está en la cima del monte Sinaí, se les presenta el nombre impronunciable que en el hebreo no es Jehová. Por eso es que usted a mí nunca me escucha el nombre de Jehová. Ay, pastor, usted me está quitando la teología. No, es que en el hebreo no existe la J. Ay, pero ¿por qué usted dice Jesús? Porque Jesucristo no es derivado del hebreo, Jesús es derivado del griego. En hebreo Jesucristo es Yeshua, en hebreo no existe la J. Entonces el nombre impronunciable en hebreo es una Y, una H, una W y una H. Ese es el nombre impronunciable de Dios, no tiene vocales. Entonces lo que ocurre es que en el hebreo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, en arameo, fue escrito en arameo, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ejie, Asher, Ejie. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Jesucristo cuando está hablando con los fariseos le dice, yo soy. Y los fariseos dijeron, ¿qué? ¿Tú qué? Yo soy antes que Abraham. ¿Qué? Yo soy. El yo soy, aquí está. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. Yo soy. Pablo lo explica preciosísimo en Filipenses capítulo 2. Y te dice, el cual estando en condición de Dios, no se aferró a estar en condición de Dios, sino que se kenosis en el griego. La palabra kenosis traducida literalmente debe ser se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Pablo dice que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre. 100% Dios, 100% hombre. Dios humanado. Y lo que ocurre entonces es que Jesucristo dice, yo soy. En Juan capítulo 8, Jesucristo dijo que Él siempre era. Siempre.
En Lucas capítulo 1 vemos su nacimiento carnal. Entonces, en Juan capítulo 8, Él establece que Él es divino, desde antes de todo. Pero en Lucas capítulo 1 se establece la humanidad de Cristo. Entonces, no es que Cristo era un ser humano que llegó a ser Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Ha sido parte de la Trinidad. Él nunca dejó de ser Dios. Jamás dejará de ser Dios porque tú pienses que es un lunático. O porque las universidades digan que existió o no existió. Jesús no deja de ser quien Él es por tu opinión. Así de sencillo. Él sigue siendo quien Él es. Ahora, aquí se presenta algo interesante porque ¿puedes tú matar a Dios? ¿Puedes tú matar a Dios? No. ¿Puedes tú tentar a Dios? No. ¿Dios necesita ir al baño como tú vas al baño y que le den pecho cuando está bebé? No. Pero Dios humanado sí puede morir en la cruz. ¿Y sabes por qué Dios se humanó? O Jesucristo, el Hijo de Dios se humanó. Porque el Padre envía al Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida. ¿Sabes por qué Jesús se humanó? Esta es la parte interesante de la humanidad de Jesucristo. Para morir por ti y por mí. Esto es increíble. A mí esto me revienta, señores. A mí me revienta. A veces yo estoy orando y le digo a Dios, pero chico, vale. Porque Dios es venezolano, ¿eh? Digo, chico, vale. Ay, Dios mío, pero es que ¿por qué tú te pones a hacer esas cosas? No estoy peleando contigo, ¿eh? Porque si no, no fueras algo. Pero es que yo no tengo nada que darte. ¿Qué te puedo dar yo? Un muchacho sacado de Venezuela, un país de los más pequeños del mundo. Desde chiquito has venido tratando conmigo en momentos de rebelión. ¿Quién soy yo? Para que tú tengas misericordia de mí. Y tú te hagas hombre. Y te limitas a un cuerpo humano a morir por mí. Yo no merezco eso, tú tampoco lo mereces. Pero el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no le importó ser Dios. Entonces, mientras tú estás usando droga, estás cayendo los golpes a tu esposa, estás montándole el cuerno a tu esposo, a tu esposa, andas orgullosamente tirándote la última Coca-Cola del desierto, Cristo en la cruz, Dios humanado, dijo, vale la pena morir por él, vale la pena morir por ella. A mí eso no me cabe en la cabeza. Eso es muy grande. A mí eso no me cabe en la cabeza. Te cabe a ti, a mí no me cabe. Pero le doy gracias a Dios porque lo hizo. Entonces en Lucas se revela la naturaleza humana de Jesús. Y en Juan 8 se revela la naturaleza divina de Jesús. Por eso es que Jesús tiene dos naturalezas. Ahora en Éxodo capítulo 20 te dice que no podías adorar a un hombre, ni animales ni nada. Y Jesucristo constantemente estaba refiriendo a Éxodos. Jesucristo decía, no pueden adorar a otra persona, a otra cosa. Pero cuando tú te vas a la Biblia, Jesucristo aceptó adoración. En capítulo Juan 9, Jesucristo sana a un ciego y lo encuentra después y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado. Y oyéndole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, pues lo has visto, el que habla contigo, él es. Versículo 38, léelo conmigo en voz alta, que se escuche. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesucristo lo dejó tranquilo. No dijo, no, párate que me estás adorando, me van a sacar del... No, párate. Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa vieron al niño, estaba Jesucristo recién nacido, y su madre María, y postrándose, está hablando de los magos, ¿verdad? Léelo conmigo, le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes de oro, lo que se le daba a los reyes, incienso, lo que se le daba a Dios, y mirra, lo que se daba a las personas importantes. En Mateo 14:33 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, léelo conmigo, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mateo 28:8. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro, resucitadito de la muerte, y había vencido la muerte.
y diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, léelo conmigo, y le adoraron. Pero sigue leyendo entonces en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, porque Tomás es un tipo así como yo soy bastante incrédulo. Y a veces Dios tiene que decirme: mete el dedo, Moisés. Entonces me cuentas un cuento y yo lo pienso. Vamos a ver las cosas como son. Porque cuando uno está pastoreando, uno escucha de todo. Entonces, algunos son cuentos de frijol con queso en la noche y otros son cuentos de verdad. Entonces uno tiene que aprender a discernir, ¿verdad? Y Tomás llega, y como este era peor que yo, y también es una situación bastante increíble que una persona resucite, lo interesante es que me da atención que los discípulos creían en el nacimiento virginal. Entonces, si creen en el nacimiento virginal, ¿por qué no creen en la resurrección? Si las dos cosas son igual de imposibles, humanamente. Entonces, Tomás llega y dice, Jesucristo le dice: pon aquí tu dedo para que veas que yo sí fue el que murió en la cruz. Y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: léelo conmigo, Señor mío y Dios. Wow. Pero en Éxodo 20 está prohibido adorar a los hombres. Y Jesucristo, que enseñaba Éxodos, dejó que lo adoraran. De una vez, muchísimo. Yo escogí unos cuantos, pero hay una cantidad de versículos de esto. Sin embargo, Pablito, que perseguía a la iglesia porque adoraban a Jesucristo, y Pablito estaba en contra de que adoraran a un hombre, en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro con Jesucristo y se convierte. Entonces, en Hechos capítulo 14 está en Atenas, predica el evangelio, se convierte o está en una parte griega, no me acuerdo si Atenas, se convierte en las personas y la gente empieza a adorarlo. El dios Mercurio, Pablo, y tú el que está contigo, dioses. Y Pablo se rasgó la ropa: no, yo no soy Dios, a mí no me adoren. Es Jesús el que murió en la cruz de Calvario. Él es el que venció la muerte. Entonces, Pablito, que era celoso con la adoración a los seres humanos, dijo: a mí no, a Jesús. ¿Están conmigo? Pero entonces, en el libro de Apocalipsis, versículo 22, Juancito está recibiendo la visión. Oye, para recibir el Apocalipsis hay que estar en un ambiente espiritual muy fuerte. Y de repente, en ese momento, Juancito llega y el ángel se le presenta con una visión, algo tremendo. El tipo queda medio aturdido teológicamente y se postra y adora al ángel. Y el ángel, sin pensar, lo ve y le dice: chico, vale, otro venezolano más, párate, loco, me van a botar del cielo, tú eres loco. Adora solamente a Jesús, a Dios, a Padre, a Dios. Pero cuando vas a Apocalipsis capítulo 5, te dice que adoraban al Padre y al Cordero. Y toda lengua, toda tribu decía: gloria al que está en el trono y al Cordero. Sea la gloria, la alabanza, la gloria para siempre. Entonces, la Biblia te habla de adoración a Jesucristo, te habla que eres el único. Entonces, la pregunta que yo tengo que hacer: ¿de qué me sirve a mí conocer a Jesús? ¿De qué me sirve a mí conocer que el Hijo de Dios se humanó y que Él me ama y que Él dio su vida por mí en la cruz de Calvario, que el Padre lo envió, que el Espíritu Santo viene y entra en mi vida y me convence de pecado? ¿De qué me sirve? Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y después dijo también en Juan 14, 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy te hago la pregunta: ¿quién es Jesús? Para los demonios es el Hijo de Dios. Para los ángeles es el Hijo de Dios. Para el centurión romano era el único que podía sanar a su enfermo a la distancia. Para los leprosos era el Hijo de Dios. Para la lepra era el Hijo de Dios. Para la tempestad era el Hijo de Dios. Para los tres magos, para los magos era el Hijo de Dios. Para los que se postraron a adorarlo era el Hijo de Dios. Para Pablo era el Hijo de Dios. Para los ángeles en el cielo es el Hijo de Dios. Hoy te pregunto: ¿quién es Jesús para ti? Dependiendo de esa pregunta, tú tienes acceso a Dios eternamente o no. Quiero invitarte a estar en pie. Voy a invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Y me gustaría en este momento prepararnos. José Manuel, ¿dónde estás? Ven. En los próximos minutos vamos a hacer bautismos.
Pero me gustaría prepararnos para los bautismos. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Conoces a Jesús como tu Salvador, sí o no? Si no lo conoces, hoy quiero invitarte a que hagas una oración de fe. Esta oración no es mágica. Tú no eres salvo por una oración. Tú eres salvo porque crees y pones tu fe en Jesús como tu Salvador. Si este mensaje te sirvió, lo que me está viendo en las cámaras, si este mensaje te llevó a pensar, oye, este tipo está hablando cosas que no son tan locas como yo pensaba. Yo quiero conocer a Jesús. Te invito a que hagas conmigo esta simple oración. No es una oración mágica, es una oración de fe. Quiero invitar a la iglesia a que incline sus ojos. Cierre sus ojos, incline sus cabezas. Quiero invitar ahora a alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Salvador. Alguien que diga, yo quiero que el Hijo de Dios esté en mi corazón, en mi vida. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Si nos estás viendo en las cámaras hoy, tú quieres recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que hagas esta simple oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el sacrificio de Jesús en el cruz del Calvario. Te entrego mi vida por completo. Perdona mis pecados. Soy tuyo, pertenezco a ti. Me entrego en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.